Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Oigan, fíjese que en esta misma cabina, hace muchos años, vino Zunzunegui por primera vez. Ya casi 18 años, querido Zunzu. 15 mínimo, Zunzu. Yo creo que son como 12. 12. Con mi primer libro, 12 o 13. Bueno, 13, no es poquita cosa. No es nada, ya estás haciendo bar mitzvah. Exacto. Y el querido Zunzu ya trae todo el look, ya trae fleco así, peinado tipo Peaky Blinders, de la época de los escoceses, antes de 1900. Yo pienso que solamente no me peiné, Eddie. Es lo mismo. Está bien. Es lo mismo. Ok, ya. El gran Zunzunegui, antes de ser desmayista profesional, estuvo en esta cabina, ya luego se volvió desmayista profesional en la otra cabina. Escritor de ya tres, ¿cuántos libros llevas? 25. Híjole, 25 libros en 13 años, es mucho, Zunzu. Pues 2 por año, sí, son muchos. Es mucho. Vamos muy bien, mucha imaginación, me da mucho gusto. ¿Más cuántos viajes? Pues llevamos 3 viajes a Turquía, 1 a la India, ahora próximamente nos vamos a España y otra vez a Turquía. Afortunadamente hay mucha gente que quiere ir de viaje conmigo, así es que pues ahí estamos también. Pues sí, es que eres un gran narrador, historiador, escritor. Sí, se pone cuate. Fascinante, la verdad. Sí, hasta yo quiero ir. Imagínate. Yo llevo el vino. Súper, ya estás. Ok. Y bueno, Zunzunegui hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que es Rusia y Ucrania. Lo que son las cosas, Rusia empieza a verse afectado por los ataques de Ucrania, que han sido muy fuertes últimamente. Los acusa de terroristas, acusa a Putin, a Zelensky y a su equipo de manejar el terrorismo, el autoterrorismo. Pero vamos a ver de dónde viene este conflicto y quién mejor que Zunzunegui para explicarnos de tal manera que lo podamos entender con peras y manzanas. Pues vamos, la gran pregunta como siempre es, ¿qué tan atrás quieres que empecemos este conflicto? Bueno, no este conflicto, esta historia. Vámonos a nivel cero. Perfecto, yo siempre digo que hay que ir lo más atrás posible, sobre todo porque mira, comienza una guerra como esta. Yo no sé si a estas alturas del partido la gente ya se dio cuenta que no es una guerra de Rusia contra Ucrania. Tal vez se dieron cuenta que es una guerra en Ucrania, pero que involucra a medio mundo, que no es solamente una guerra entre estos dos. Y es terrible porque siempre que hay una guerra, parte de la guerra es la información y siempre se maneja la desinformación de ambos lados, ¿no? En fin, es parte fundamental. Y como parte de esta desinformación, de pronto yo me he encontrado que te dicen, claro, no, es que antecedentes de Ucrania existe desde el siglo VIII con la Rus de Kiev. Tracksmith, my favorite running brand, has opened its first New York City store at 147 Wythe Avenue in Brooklyn. If you're a runner or anyone who appreciates first-class athletic gear, this is the best news ever. Amazing trainers, running apparel designed by real runners, all with the finest material and classic style. I'm wearing, as I'm reading this, no fewer than 3 Tracksmith pieces. You can shop their summer collection at 147 Wythe Avenue or shop online at tracksmith.com. Y dices, pues no es cierto. Lo primero que hay que decir, no podemos hablar de Ucrania. Hay que entender Ucrania como el país del pueblo ucranio, ¿no? Entonces no podemos hablar de Ucrania hasta que hablemos de un pueblo ucranio o ucraniano. Y no podemos hablar de un pueblo ucranio o ucraniano hasta que podamos hablar de una lengua ucraniana. Y no existe la lengua ucraniana hasta el siglo XV. O sea, en realidad es una lengua bastante reciente. Todo esto para decir otra cosa que es muy importante. Y por ejemplo, en el siglo XIX, en la zona que hoy es Ucrania, pues se hablaba, como se habla hoy, el ruso y el ucraniano, que son... el ruso y el ucraniano son tan distintos como el mexicano y el argentino. Eso es bien importante entenderlo, ¿no? Como si existiera la lengua mexicana y la lengua argentina, así de diferentes son el ruso y el ucraniano, prácticamente nada. Para el siglo XIX, la gente que hablaba ucraniano tenían muy claro que eran rusos. Es decir, no existía un conflicto de pueblos, no se sentían pueblos distintos. Hablar 2 versiones diferentes de una misma lengua común, ruso y ucraniano, no los hacía sentirse diferentes. Este es un conflicto del siglo XX. Pero bueno, entonces hay un antecedente de ambos pueblos, la Rus de Kiev. La Rus de Kiev es un reino medieval, estamos hablando del siglo VIII de nuestra era. Tampoco podemos hablar en esa época de rusos. Lo que podemos hablar en el siglo VIII es de pueblos eslavos, ¿no? Los pueblos eslavos que venían de lo que hoy sería el Cáucaso y que se empezaron a desplazar a partir del siglo IV, siglo V. Para el siglo VI, una serie de pueblos eslavos ya habitan pues todo el territorio que va de los montes Urales al río Vístula, en Polonia, ¿no?
Y estos pueblos eslavos se distribuyeron por diferentes territorios de Europa y se dividieron en 3 grupos muy importantes. Los eslavos del sur, en lo que hoy serían los Balcanes, lo que fue Yugoslavia, ¿no? Los eslavos del sur, pues ahí tenemos a serbios, croatas, bosnios, eslovenos. Los eslavos del centro norte, donde de ahí se van a derivar particularmente los polacos, los checos y los eslovacos, y los eslavos del este, los grupos eslavos que se quedan más al este, de donde van a derivarse los rusos, los bielorrusos y los ucranios. Es decir, que antes todos eran un gran pueblo eslavo, luego viene esta división en 3 y bueno, van surgiendo diferentes pueblos, ¿no? Es decir, que este reino medieval con capital en Kiev, la ciudad de Kiev fue fundada por vikingos. Es decir, a mí bien importante ubicar eso, ¿no? Que el origen de Rusia y de Ucrania es que los vikingos dominaban esa zona de Europa del Este. Bueno, esta Rus de Kiev, donde ya existe tanto la ciudad de Moscovia como la ciudad de Kiev, está poblada por estos pueblos que no hablan ni ruso ni ucranio, hablan de una lengua que hoy en día los lingüistas le llaman eslavo oriental, ¿no? La lengua común que hablaban todos antes. El meollo del asunto viene en el siglo XIII, cuando los mongoles invaden toda la zona, el gran imperio mongol que viene desde Corea hasta Polonia, precisamente, y tanto Moscovia como Kiev van a quedar bajo poder mongol. Y aquí viene la diferencia, porque los moscovitas se van a aliar con pueblos del norte, cercanos a Novgorod, para luchar contra los mongoles, mientras que los kievitas se van a aliar más con los lituanos y con los polacos para luchar contra los mongoles. Esto nos lleva, Eddie, a que para el siglo XV, cuando ya ha terminado la invasión mongola en esta zona, los habitantes de Kiev y alrededores han quedado más ligados políticamente con las élites de Varsovia y de Cracovia, mientras que los eslavos en torno a Moscovia y los demás pueblos de esa zona pues han quedado más atados a Moscovia. Esto para entender por qué a partir del siglo XV se empieza a diferenciar la lengua, ¿no? Una lengua original que queda partida por un río, el hoy famosísimo río Dnieper. Del lado izquierdo del río Dnieper, del lado occidental, con más relación con Polonia, se va a desarrollar la lengua que hoy se llama Ucrania, y del lado este del río Dnieper se va a ir desarrollando la lengua que hoy se llama ruso. Sin embargo, también es importante entender que a partir de este momento, después de que se van los mongoles, siglo XV, ya podemos hablar de un reino o de un imperio ruso en la persona de Iván el Terrible, mientras que Ucrania es un país que nace hasta 1918. En realidad es un país que nace hasta 1992. Porque ¿qué va a pasar aquí? Se va a ir desarrollando Rusia, y un poquito al occidente se va a ir desarrollando Polonia en su momento de máxima expansión. Hay que recordarle a la gente que el reino polaco-lituano, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, pues era el país más grande de Europa. Llegaba desde el mar Báltico hasta el mar Negro y casi hasta el mar Adriático. Y ese reino polaco-lituano abarcaba todo lo que hoy es Polonia, Lituania, Ucrania, parte de Eslovaquia. Pues era un reino gigantesco, ¿no? No hay para este momento, siglo XV, XVI, XVII y XVIII, nada llamado Ucrania. Parte del territorio de lo que hoy es Ucrania es de Rusia, parte es de Polonia y parte es del Imperio Otomano. El lugar con el que empezó este conflicto, la península de Crimea, Crimea era parte del Imperio Otomano. Los rusos se la conquistaron al Imperio Otomano en 1776, en tiempos de Catalina la Grande. Y claro, conquistaron Crimea para tener su salida al Mar Negro, y lo primero que hizo Catalina fue también organizar todo un tema de colonización, ¿no? De promover, obligar a que rusos fueran a poblar ese territorio para poder colonizarlo. Y conquistaron entonces toda la zona de Crimea y alrededores, que Catalina la Grande le llamó Nueva Rusia. Esa Nueva Rusia de Catalina la Grande es precisamente el territorio que hoy se llama Ucrania. Y pues bueno, la península de Crimea fue de Rusia a partir de 1776. Hubo un intento de Inglaterra, Francia y el Imperio Otomano de arrebatarle Crimea a Rusia en 1853, la famosa Guerra de Crimea. No lo lograron. Y bueno, así llegamos hasta la Primera Guerra Mundial, Eddie. El cuento corto es que Rusia entró a la Primera Guerra Mundial, pero no salió de ella. El Imperio Ruso muere en la guerra. El zar Nicolás abdica al trono en febrero de 1917. Y aquí empieza la historia actual. Cuando cae el Imperio Ruso en 1917, muchas de las provincias de este imperio
ahora que ya no hay emperador, que ya no hay zar, pues empiezan a pensar en la independencia. Entonces vamos a ver que en Estonia, en Letonia, en Lituania, en Finlandia, porque Finlandia era parte del Imperio Ruso, empiezan movimientos independentistas, y lo mismo va a pasar en la zona de Ucrania. Solo que en Ucrania, desde entonces va a comenzar una tragedia, y es que cae el Imperio Ruso, y va a haber varios movimientos que proclaman la independencia de Ucrania. Dos muy importantes, y aquí empieza el conflicto. Hay dos movimientos buscando crear un país llamado Ucrania. Un movimiento es los nacionalistas, que buscan hacer una república nacional ucraniana de corte democrático, parlamentario, liberal, tipo europeo. Pero están los comunistas, los ucranianos comunistas bolcheviques, que lo que quieren es hacer una república soviética socialista de Ucrania. Al final ellos son los que triunfan, pero ya desde ahí vemos que en esta zona, en este territorio europeo, esta población que hoy llamamos ucraniana, pues está dividida entre los que se quieren acercar más al este, a Rusia, y los que se quieren acercar más al oeste, a Europa. Este es un tema que viene desde 1917. Al final los bolcheviques son los que tomaron Kiev, se proclamó la República Soviética Socialista de Ucrania. Exacto, hay que empezar a platicar quiénes son los bolcheviques, que se levantan con Stalin, con Lenin. Con Lenin, perdón, en aquel movimiento de las banderas rojas, negras, ¿qué eran? Sí, rojas. 1917 es la revolución comunista. La revolución comunista, la revolución soviética. Que además, entre los promons y los bolcheviques, acosaban a toda la población, violaban mujeres, entraban en los pueblos, se vivía en la máxima pobreza. Era una especie de revolución, si se revoluciona, una especie de independencia, de ser independencia, y un todos contra todos. Es eso, es un todos contra todos, porque a ver, ubiquemos, cuando cae un imperio se genera caos, no hay de otra, ¿no? Cae el Imperio Ruso. A ver, abarcaba un territorio que viene desde el Pacífico hasta Polonia, tenía frontera con Alemania este Imperio Ruso. Que caiga el imperio necesariamente es caos. Entonces justo esto, cae el Imperio Ruso y seguimos en la Primera Guerra Mundial, entonces tienes esos conflictos. Luego están, por supuesto, los que quieren tomar el poder en el Imperio Ruso, como gobierno provisional. Están los que quieren aprovechar que no hay imperio para proclamar una República Nacional Rusa, pero también esto genera una guerra civil, y dentro de esta guerra civil soviética va a haber una guerra polaco-soviética, una guerra polaco-ucraniana, una guerra soviético-ucraniana. Es decir, justo todos los territorios del Imperio Ruso y todos sus habitantes empiezan a pelear porque hay diferentes ideas de qué hay que construir en los escombros del Imperio Ruso. La verdad es que los que lograron tomar el poder y regresar a un orden muy violento fueron los bolcheviques de Lenin. Zunzunegui está con nosotros, ustedes ya lo conocen, y estamos hablando de un tema interesantísimo, de tal manera que, como lo describe Zunzunegui, se entiende. Como siempre, todos sus capítulos de historia se entienden. Por eso hay que viajar con él a todos esos países a los que él organiza, y pronto tendrá otro viaje para que se sumen. Y sus libros, por supuesto, 25 libros, lleva por el 26, 27, 28 y 32, y todo eso en un año. Y entonces nos quedamos en este movimiento bolchevique, en este todos contra todos, en un caos donde en el caos no hay nada firme. No hay nada firme, excepto muchas ideologías, ¿no? Porque el cambio del siglo XIX al XX, pues es el momento de auge de los movimientos nacionalistas, pero también de todos los movimientos socialistas, comunistas, etcétera, ¿no? Los nacionalismos son los movimientos que empiezan a determinar que un pueblo se identifica por la lengua que habla. ¿A qué me refiero? En el Imperio Ruso se hablaba ruso, bielorruso y ucraniano, y nadie le importaba mucho. Y nadie entendía nada. Y todo el mundo entendía todo, más bien, ¿no? Pero ¿qué pasa ya con el nacionalismo? No, tú hablas ruso y yo ucraniano. Entonces no somos iguales. Entonces necesitamos un país distinto. Uh-huh. Entonces el movimiento nacionalista ucraniano era eso, ucranianos diciendo, ya que cayó el Imperio Ruso, vamos a proclamar la independencia de una Ucrania nacional. Pero al mismo tiempo tienes ucranianos comunistas que dicen, no, vamos a hacer una Ucrania comunista. Ellos son los que triunfan. Los bolcheviques de Lenin toman Kiev, proclaman la República Soviética Socialista de Ucrania, toman Minsk y proclaman la República Soviética de Bielorrusia, y toman Moscú y proclaman la República Soviética de Rusia, y forman la Unión Soviética. De modo tal
que en realidad no es que haya nacido Ucrania con la caída del Imperio Ruso. Cayó el Imperio Ruso y fue proclamada una Ucrania comunista para integrarla a la Unión Soviética. Ucrania, Rusia y Bielorrusia son los 3 países fundadores de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, que duró 70 años, la mitad de su tiempo estuvo gobernada por ucranianos, que eso también es bien importante recordarlo. ¿Por qué? ¿Cómo? Nikita Khrushchev y Leonidas Brezhnev son ucranianos. Ah. Sí, claro. Porque la Unión Soviética no es Rusia, es la unión de 15 países. Claro, ¿no? claro. Pero es muy importante señalarlo, Eddie, porque con las narrativas maniqueas de Occidente, de pronto sí llegamos al tema de los rusos son buenos, digo, los rusos son malos y los ucranianos son buenos. Lo cual son lo mismo. Son muy parecidos. Y a ver, la propia Unión Europea lo dice, lo acepta y es parte del problema que tienen hoy en día. Ucrania es el país más corrupto de Europa. Y el tema es que están llenando de armas México? De Europa. ¿Pero más que México? Pues difícilmente, porque Europa tiene sus límites, ¿no? O sea, y en México no. y en México no. Pero, a ver, hay que entender, Eddie, que están llenando de armas el país más corrupto de Europa. Yo te puedo asegurar hoy que el gobierno de Zelensky no tiene idea de dónde está por lo menos el 40% de su armamento. Porque es el país más corrupto de Europa. Están haciendo una cosa tremenda ahí. Pero y que bueno, el día de mañana se les puede voltear. Senos. No, se les va a voltear. Y se nos puede voltear. O sea, Estados Unidos está creando su nuevo grupo terrorista. A ver, como pasó en Pakistán, Afganistán. Claro, y todo está eso. haciendo lo de siempre. Creo hoy a mi monstruo de mañana, ¿no? Entonces, al rato, en 10 años, las noticias van a ser de grupos terroristas ucranianos. Con armas gringas, pero bueno. Que ya los hay. Que ya los hay. Pero bueno, entonces, Ucrania y Rusia pues siguieron compartiendo historia durante todo el siglo XX porque fueron la Unión Soviética, ¿no? Ojo, la península de Crimea, que es donde empezó este conflicto, recordemos, fue conquistada por Rusia desde 1776. Se proclamó la Unión Soviética y la península de Crimea era parte de la República Soviética Socialista de Rusia. Pero ¿qué pasa? En 1953 toma el poder Nikita Khrushchev en la Unión Soviética, un ucraniano. Un ucraniano que trae un proyecto de tratar de volver a hacer lazos sólidos entre rusos y ucranianos, porque Stalin trató tan mal a los ucranianos que se genera una enemistad espantosa entre los pueblos. Y como parte de este proyecto del ucraniano Nikita Khrushchev de volver a la amistad entre ucranianos y rusos en la Unión Soviética, hace un gesto administrativo, que es el origen de esta guerra, porque en 1953, cuando toma el poder, Khrushchev dice, bueno, a partir de ahora, la península de Crimea, que se administra desde Moscú, se va a empezar a administrar desde Kiev. Ni siquiera dejó claro si estaba haciendo un cambio de jurisdicción, es decir, nunca dijo Crimea deja de ser de Rusia para ser de Ucrania. Todo lo que dijo es se va a administrar desde Kiev en lugar de Moscú. Porque al final todo es la misma Unión Soviética, ¿no? Y entonces desde 1953 la península de Crimea, después de 200 años bajo dominio ruso, empieza a ser administrada desde Kiev, es decir, por administración ucraniana. Nadie pensaba que se iba a caer la Unión Soviética. El problema es que en 1991 se disuelve oficialmente la Unión Soviética. Las 15 repúblicas que la formaban se convierten en países independientes. Uno de ellos es Rusia, uno de ellos es Ucrania. El 2 de enero de 1992, esta nueva Rusia independiente que surgió de la Unión Soviética le dice a Ucrania, oye tenemos pendiente el tema de Crimea, porque pues, Crimea era parte de Rusia, ¿no? Y Ucrania tomó la postura de, pues porque por un error administrativo es mía y me la quedo. Y Rusia desde entonces planteó la postura de, vamos a recuperar Crimea, cueste lo que cueste. Como China dijo, vamos a recuperar Taiwán, cueste lo que cueste. Y eso es lo que estamos viendo, el intento de recuperar Crimea. Hay cosas muy turbias también ahí. A ver, del lado ruso ni te cuento. Del lado ruso todos sabemos que hay cosas turbias. Pero el tema es entender que del lado ucraniano también hay un montón de cosas turbias. Y que entonces, de pronto hay que entender que, por supuesto, eso lo sabemos, la mayor víctima en esta guerra es el pueblo ucraniano, pero hay que entender que no solamente es Vladimir Putin el que está matando al pueblo ucraniano, también es Volodymyr Zelensky, porque es el que está lanzando a su pueblo una guerra para que Estados Unidos mantenga a raya a Rusia. A ver, ya la noticia de ayer, Eddie, yo vengo diciendo desde hace un año que Polonia se va a quedar con territorio ucraniano. La noticia de ayer es que Polonia ya le propuso eso a Ucrania. Ya le propuso, yo te doy más armas y tú dame tu territorio occidental. Y entonces la paradoja va a ser que Ucrania, por defender su territorio oriental, que está poblado por rusos, va a acabar entregando su territorio occidental, que está poblado por ucranianos. Que se hubiera ahorrado muchas vidas si desde un principio hubiera negociado eso. Ahora lo está negociando o porque ya siente el agua al cuello y se nos acaba el tiempo, o porque ya ganó. ¿Por qué será?
Bueno, en realidad, Eddie, nunca lo sabremos porque hay cosas muy oscuras. Todos dicen que quieren evitar la guerra, todos dicen que prefieren la paz. Si de verdad prefiriéramos la paz, las partes en conflicto, es decir, Rusia, Ucrania, Europa, tendrían que haberse hace 2 años sentado a decir, vamos a hablar en serio y vamos a asumir que las fronteras de Ucrania quedaron mal trazadas tras la caída soviética. Y si de verdad lo que más nos importa es la paz, pues hay que llegar a un acuerdo entre todos para trazar unas nuevas fronteras ucranianas que dejen contentos a todos. Y hubiéramos evitado la guerra. Bueno, pero con dinero dejan contentos algunos. Entonces imagínate todo lo que han ganado vendiendo armas. Bueno, a ver, Ucrania ya le debe a Estados Unidos, porque a ver, cuando te dicen Estados Unidos ayuda a Ucrania, no la ayuda, le vende armas viejas. Y Estados Unidos ya, a ver, Ucrania ya le debe $70,000 millones a Estados Unidos por comprarle lo que para Estados Unidos era su basura bélica. Entonces hay cosas muy turbias. Lo peor es que este conflicto entre dos pueblos que hace 20 años todavía se consideraban hermanos y que hoy ya se odian. Y no se odian por una cuestión histórica, se odian por este conflicto y por esta guerra, y en gran medida porque agentes externos a Rusia y a Ucrania han estado también envenenando este odio entre dos pueblos que siempre han sido hermanos y siempre han sido lo mismo. Uy, hermano Zunzunensky, fíjate que podría ser... Podrías. Además tienes así como rostro, cara, look medio ruso chaparrito. Ucraniano. Exacto, ruso chaparrito, es decir, ucraniano, sí. Oye, Sunsu, ¿dónde te localizan? ¿Dónde te leen y dónde consiguen tus libros? Bueno, pues en todas mis redes, Instagram, Facebook, Twitter, soy JM Sunsu. Mis libros pues están en todas las librerías, además están en todos los formatos digitales y además están en audiolibro, todos narrados por mí. Sí. Nada más. Muy bien, querido Sunsu, me da mucho gusto verte otra vez en físico y a todo color. Ya era hora, Eddie, finalmente. Ya de aquí en adelante. Qué gusto. Para que los americanos que van a venir a México, o los europeos, o los hindús, o los italianos, bueno, quien venga a México, los mismos mexicanos, además de Facebook, YouTube y Twitter, estamos en Taberna con B chica. Es este restaurante ecléctico, diferente, en la colonia Juárez, en la calle de General Prim, casi enfrente de la Secretaría de Gobernación, y Manuel Prieto, a quien conozco hace muchos años, pero muchos años, desde que venía casi a jugar a la casa, muy amigo de mis hijas, estudiaron juntos. De repente se volvió un chef súper famoso, de haber trabajado con Redzepi, de haber hecho tabla nómada, de haber dado la vuelta al mundo, de irse de México a la aventura, backpack, a ver en qué cocina lo recibían, de lavar platos, de acomodar cajas, y al igual que Cris, supongo que... ¿Tu apellido cuál es, Cris? Domit, supongo que al igual te tocó hacer lo mismo, ¿no? Juca, pues yo creo que tú también empezaste Juca de Jucari, haciendo travesuras con las cajas y acomodando botellas y probando tragos y disfrutando los aromas y los sabores. Y bueno, llegó la hora del primer cóctel que nos están trayendo con patrón Jucari Renedo. Es quien encabeza la barra de Taberna, con V chica, Taberna, aquí en General Prim, de Cris y Emanuel. Y bueno, pues estamos empezando al revés de todo, porque normalmente empezamos del otro lado, pero ahora empezamos al revés. Entonces, Jucari, primero, ¿qué quiere decir Jucari, oye? Pues nada, viene del puré pecha, es sabiduría, básicamente. Ándale, ¿y sí le sabes a la coctelería? Pues me gusta la bebida, me gusta aprender. Ok. La bebida sabia. Ok. Oye, ¿y qué nos preparaste para empezar, para abrir boca? Para empezar, ahorita que está haciendo mucho calor, que estamos como en esta temporada, estamos probando nuestra versión de una margarita que lleva un óleo de frutos rojos, una pizca de sal de Colima, patrón reposado, que es la estrella del trago, y un poquito de jugo de toronja, clásico, una sal volcánica afuera para que le dé un poquito de ahumado y la salinidad, pero ligerita. Jugo de toronja fresco. Claro, sí, todo es producto fresco aquí. ¿Ya lo puedo probar? Claro, ¿Lo tengo que revolver o le tengo que...? No, así. ¿Así ya, tal cual? Está preparado. Yo tengo la nariz grande, entonces voy a chocar la nariz con la toronja. Igual, por ambos lados, para que huela mejor. ¿La nariz o la copa? Ah, qué rico está, oye, qué fresco. Salud. Salud, Pepe. Angie Nivea,
Cris, Pepe, mucho gusto y Emanuel. Bueno, Cris Domit, René, nos reciben ahora en Taberna. ¿Qué vamos a comer aquí en Taberna? En este lugar tan original, en la decoración, en una casa en Bucareli, en General Prim, ¿qué número? 34, que casi no te enteras que está, pero llegas y es un espacio, un oasis dentro de la jungla de asfalto que es la Ciudad de México. ¿Qué nos prepararon para empezar? Bueno, para empezar tenemos estas entradas. Voy a explicar los dátiles. Son dátiles rellenos de chorizo. Están envueltos en jamón serrano y llevan una salsa de pimiento rostizado en la parte de abajo. Estos se han vuelto como un plato insignia de Taberna. Después tenemos un pincho de pan de masa madre con salsa de pomodoro ahumado y sierra ahumada. La sierra la consideramos uno de los pescados más ricos del país y creo que está subestimada. Entonces, al tener tanta grasa como una trucha o un salmón, si la ahumas, esa grasa absorbe todo ese sabor ahumadito y cuando lo pones sobre un pancito, pues te recuerda a este bagel de salmón ahumado, pero bueno, esta es nuestra versión un poquito más mediterránea, con un pan de masa madre que se hace aquí en la Ciudad de México, que creemos que también es de los mejores panes que tenemos aquí en la ciudad. Y por último tenemos el hummus. Es un hummus de garbanzo, lleva garbanzo frito, unos vegetales encurtidos al grill y lo acompañamos de pan lafa, que es básicamente un pan pita frito y empanizado con especias. Ahora, el hummus normalmente es el garbanzo hervido. ¿Tú lo estás, primero lo fríes y luego lo hierves? ¿O no, cómo? Lo que pasa es que tenemos las dos versiones. El hummus como tal, el spread, está hecho con garbanzo hervido típico de la cocina libanesa de la cual tú vienes. Pasta de tahini y encima lleva como guarnición garbanzo frito. Ok. No, pues ya con ganas de probarlo. ¿Y con qué? Ahora sí, Pepe, ¿con qué vamos a probar? ¿Qué tequila vamos a utilizar para poder maridar todos estas delicias que son entradas? Bueno, pues ya nos explicaron el cóctel, ¿no? Que era, creo que algo muy importante. Estamos degustando o vamos a degustar los canapés, las entradas, con una paloma, ¿va? La paloma la estamos haciendo, o se hizo más bien, con tequila Patrón reposado, que bueno, al final de cuentas el tequila es un increíble aperitivo y la paloma es, y no lo digo yo, lo dicen muchas personas, el cóctel aperitivo por excelencia para el mexicano. Te cae bien cuando hace mucho calor. En México en algún punto del día va a hacer muchísimo calor. Y pues para abrir apetito es la opción ideal, ¿no? Y ahorita con el clima queda perfecto. Y pues ya hablando del tema del maridaje, para mí... para mí el tema de la paloma es un cóctel bastante versátil para poderse maridar. Se puede maridar tanto con cosas frescas, cosas que tengan un poquito más de elaboración. Y bueno, creo que el tema de que aquí se mezcla mucho la cocina de humo con todos estos sabores frescos que tienen pues su toque auténtico, como ahorita mencionaste lo del hummus, el tema libanés, pero que le pones arriba estos vegetales que pues fueron de algún modo pasados por humo. Va a ser una combinación bastante buena, ¿no? La versatilidad del cóctel de la paloma y además creo que mencionaron por ahí que tiene un poquito de frutos rojos. Le va a dar un twist muy interesante. Frutos rojos y toronja. Y toronja, claro. Muy bien, pues así vamos a probar y ahora sí. Continuamos ahora con el primer plato. Los anteriores fueron entremés. Ahora veo una especie de ensalada César. No sé qué vea, pero... veo esa es la anchoa, el parmesano y no le percibo mostaza. No tiene mostaza. Correcto. Una buena presencia de anchoa y tiene algo más, el ahumado. Le está la lechuga ahumada y no sé si la anchoa está ahumada. Pues... Bueno, esta ensalada nos representa mucho aquí en Taberna porque... obviamente traemos inspiración sobre lo que ya existe, sobre lo clásico que ya existe y lo rico, como lo es la ensalada César, ¿no? Sin embargo, no quisimos rehacerla y más bien lo que quisimos hacer fue una nueva versión que ya no es ensalada César. Le decimos ensalada romana por dos razones. La primera es que son corazones de lechuga romana a la parrilla para que se ahumen
y estén crujientes, pero tatemaditas. Y el aderezo está hecho a base de tahine, que es la pasta de la semilla de sésamo, y tiene, efectivamente, tiene anchoas, tiene alcaparras y tiene limón, vinagre y ajo, algunos de los ingredientes que comparte el aderezo de la ensalada César, pero no tiene parmesano, no tiene nada de lácteos, y aún así funciona. Tampoco tiene gluten. Tampoco tiene gluten, porque no tiene crutones. Y pues tiene esta textura cremosa en el aderezo, crujiente en la lechuga, y lo que parece parmesano, estos flakes de arriba, en realidad son flakes de botarga, que es la hueva del pescado cuando se ahumada. Claro, de la botarga, por ejemplo, de lisa, que la rayas y la fríes. Entonces la dejamos secar. O la asas. Sí, la dejamos secar arriba de la parrilla hasta que está totalmente seca. Se hace una piedra y la rayamos, como si fuera nuez moscada, por ejemplo. Claro. Entonces tiene un sabor ahumadito también, este aroma de pescado rico. Salado por naturaleza. Lo que me gustó mucho es lo del hummus. Ese es el sabor que no lograba yo percibir, que no me daba el ajo con el huevo, con el aceite, y veía que había un aderezo, pero no percibía yo que ahora que me dijiste el hummus, claro, ya identifico el tahine. Claro. Y hoy, gracias a Patrón, que estamos probando, estamos maridando con cócteles, no verán vino, pero este cóctel que es un amaro con fernet y Patrón reposado, pues vamos a maridarlo con esa patita de cordero, no es cierto, de lechón, pero se trajeron al lechón entero. Entonces ese lechón tenía 200 años, no 3 semanas. Pero solo tomó leche. Ok. No, bueno, pues ya la hizo. Ok. Por eso se llama lechón, porque solo tomó leche. Lechal, claro. Ok. Y este lechano, ahí viene otro cóctel. Y a ver, cuéntame cómo está cocinado este lechal y por qué tan grandote. Bueno, este también viene de la hacienda de San Andrés y como les decíamos, para nosotros es sumamente importante que, primero que nada, nosotros sepamos de dónde viene el ingrediente con el que estamos cocinando, cuál fue el proceso por el que pasó, de dónde creció, qué comió, para que nosotros posteriormente se lo podamos presumir a nuestros comensales y que ellos sepan qué están comiendo y de dónde viene la comida que les estamos ofreciendo, cosa que para mí y para Cris es sumamente importante en esta contemporaneidad de la vida y del mundo de la restauración. Y viene de San Andrés, y entonces, pues como no son productos industrializados, a veces se les pasan un poquito los añitos o la comida y tienden a ser un poquito más grandes. Este es un cerdito lechal que ya tenía poquito más de 10 kilos, entonces estaba ya pasado, pero sin embargo seguía joven y se aprovecha, ¿no? Que es lo importante, y se cocina con mucho honor y con mucho respeto. Y del otro lado, para cortar un poquito la grasa, tenemos una ensalada de tomates verdes lactofermentados, es decir, en conserva, de la misma manera que se hace el chucrut. Procesamos estos tomates y tardan alrededor de 3 semanas en estar listos. Los combinamos con pepino curado en sal, queso fresco, cebollas que estuvieron tratadas como un schnipek, por así decirlo, o en escabeche, con una molienda de Jamaica que asemeja el sumac. Y luego el pescado que veo allá. Y de este lado tenemos la pesca del día. Este es otro producto increíble que nos llega de Ensenada todos los días. Es de verdad un producto súper fresco. Nunca sabemos qué pesca nos va a llegar hasta que llega, porque depende realmente qué saquen del mar ese día. Y hoy tenemos un blanco de Ensenada, así se llama el tipo de pescado, y es un pescado delicioso, es carne blanca y tiene cierta porcentaje de grasa, lo cual lo hace delicioso a las brasas. Entonces va la pesca del día a las brasas, lleva una salsa que se llama ajo blanco, que es una salsa a base de ajo y almendra, un poquito de perejil, y los acompañantes son una papa quebrada de este lado con un poco de alioli, y del otro lado es una ensaladita de cítricos con una mermelada de chiles.
Ándale, pues. Bueno, ¿y con qué empezamos? Pues yo creo que con lo que más se les antoje. Todo tiene un sabor bastante particular, entonces se va a poder distinguir a lo largo de la Yo creo que más ligero el pescado para arrancar y luego pasar al lechón. Muy bien. Y ahora que venga Juca que nos platique de este cóctel. Si quiere oír toda esta entrevista, este reportaje especial en Taberna con Manuel Prieto, un talentosísimo chef. Él y Chris son Racing Stars. Racing Star son estrellas ascendentes. Se usa el término principalmente en el mundo artístico y recientemente en el mundo de la cocina. Realmente el que lo implementó en México fue Manuel Quintanero de Milésime al hacer el certamen de Racing Stars o el reconocimiento de estrella ascendente cuando lo gana, por ejemplo, Gaby Ruiz. Yo llamo Racing Stars cuando gente joven como Manuel y como Chris van teniendo éxito gracias a su calidad de cocina, su calidad gastronómica y a la originalidad de los platillos. Y esto, ¿quién sabe qué es? Ahora cuéntame qué es, Juca. Esa es la margarita, un clásico igual de aquí de Taberna. Una variación de la margarita clásica a base de tequila. Después surgió una que se llama Tommy's, en un restaurante que se llamaba Tommy's Mexican Restaurant. Nosotros tomamos esa receta que lleva un poquito de miel de agave y la hacemos con una mezcla de cítricos que trae un poquito de yuzu, trae un poquito de lima de Yucatán y tequila Patrón, igual, un poquito de sal ahumada y... La sal ahumada está buenísima. Sí, es una mezcla de sal de Colima, viene con sal volcánica y un poquito de goma arábica, que es lo que hace que, vaya, es sal, pero no es tan salada. Muy interesante el sabor porque el tequila Patrón reposado, que tiene un toque dulzón que le aporta la barrica, a reserva de lo que Pepe opine, mezcla muy bien con esta combinación que de margarita afortunadamente no le encuentro nada porque no me gustan las margaritas, y llegó la hora del postre. Y la hora del postre es que es el del glotón, ¿no? Porque ese helado conoce que se ve como de glotón. Y me decía Manuel aquí en Taberna, y Chris reforzaba, que los platillos tienen historia. Entonces el platillo antes hacía historia, hoy la historia es el platillo. Y vámonos a ver la historia de ese postre glotón, que antes era una bola de helado muy bonita presentada, hasta que Manuel metió la mano. Obvio. ¿Y qué pasó? ¿Qué hay ahí? Intacto. Aquí lo que pasó es que Chris tiene un potencial en lo dulce y en los postres muy, muy, muy bueno. Y me apoyo de ese talento. Entonces yo decido de repente en la parte dulce del menú echarme tantito para atrás y dejar que Chris hable con la experiencia que tiene. Y cuando estábamos haciendo el menú de Taberna, un día me trajo un bread pudding de plátano, por nada más, así de que, oye, mira, te hice un bread pudding de plátano. Pandemia, plátanos viejos en la casa, ¿sabes? O sea, hice un bread pudding increíble, lo probé y le dije, es que esto debería estar en el menú, o sea, no hay más, ya necesitamos un bread pudding. Y se inventó este postre que habla de la sustentabilidad que nos importa en Taberna, en donde agarramos todas estas partes del pan que ya no se utilizan y que la gente no realmente tiraría, las remojamos en una mezcla de miel, especias, leche. Como una capirotada. Como una capirotada. o como un pan francés. Como un pan francés. Más jugos. ¿No? Y lo dejamos remojando, lo ponemos en una sarteneta de hierro y va para el horno hasta que se cocine y posteriormente la sacamos, aún sigue húmeda, aún sigue crujiente y la terminamos con una bola de helado de stracciatella y de caramelo hecho en casa. Pues yo los felicito, la verdad que talento tienen todos ustedes. Primero ustedes por encabezarlo, Chris, Manuel, ese entusiasmo, ese profesionalismo, Chris y Marco y Curi, ¿cómo era? Jucari. Los felicito así como todo el equipo aquí en Taberna. Y muchas gracias a todo el equipo, Pepe de Patrón, que hoy has estado tú muy calladito. Pues muchas gracias por esa experiencia. No, hombre, gracias a ustedes. Eddie, a toda la gente que nos escucha, a Taberna, a todos, ¿no? Pues gracias. A todos, a todo el equipo. Qué gran noche y
Qué placer conocerlos y tenerlos aquí. Saben que es su casa cuando quieran. Bueno, pues con esto despedimos el programa. Muchas gracias a todos. Es Taberna. ¿Cuál es la página o las redes de ustedes? Las redes en Instagram son @tabernaenprim y nuestra página y toda la información se encuentra de esa plataforma. Entonces, no hay pierde. Aquí en La Juárez, General Prim 34. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.